Muy buenos días, Dios te bendiga en este día domingo. Uno de los paradigmas judíos más fuertes era lo que ellos interpretaban como el día sábado o el Shabbat o el día de reposo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 9 al verso 11. Dios dijo en su palabra: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de hoy estaremos hablando sobre este tema del día de reposo. ¿Por qué para los judíos era muy escandaloso toda obra que se hiciera en día de reposo? Vimos en este texto que acabo de leer que se repite la palabra obra, ¿verdad? Dios dice que ese día no harás obra. Y tendríamos que definir lo que son las obras a las cuales se refería Dios. Fíjate que los rabinos judíos interpretaban que dentro de esas obras también iba el hecho de ayudar a alguien. ¿Tú crees que Dios quería decir eso? ¿Tú crees que Dios quería decir que no ayudaras a nadie en el día de reposo o que no hicieras el bien? Pues ellos lo creían así. Vamos a ver una sanidad más que hizo Jesús en un día sábado y veamos la reacción de los religiosos del tiempo de Jesús. Así que acompáñame a nuestro pasaje de estudio de hoy, que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. La palabra de Dios dice que un día sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Recuerda que la sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para alabar a Dios. Y había ahí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Él puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en día sábado y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó: «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera en sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Podemos ver esta sanidad más de Jesús, ¿verdad? Vemos algunos puntos interesantes de esta historia. Mira cómo Jesús tiene el poder sobre toda enfermedad. 18 años tenía esta mujer enferma y la causa de su enfermedad, dice claramente aquí, pues era una causa espiritual. Recuerda que no toda enfermedad tiene un origen espiritual. Hay enfermedad por diversas causas, pero esta en particular sí tenía un origen espiritual. Había un espíritu malvado que había lastimado a esta mujer, haciéndola que estuviera jorobada. Pero Jesús tiene poder sobre toda enfermedad, sobre toda opresión y poder del maligno. Jesús es más poderoso. Algo que también observamos es que Jesús obra bendición todo el tiempo. Si tú de repente piensas: es que hoy no es domingo, hoy Dios no va a ayudarme,
estás totalmente equivocado. Mira lo que Dios nos enseña a través de esta historia. Jesús obra todo el tiempo. Claramente Dios no quería decir que las obras de bendición, las obras de ayuda, pues no se hicieran en sábado. Más bien lo habían interpretado así los religiosos judíos. Pero Jesús enseña verdaderamente el mensaje de Dios. Y el mensaje que Jesús enseñaba y hacía era contracorriente, es decir, choca con la cosmovisión de este mundo, lo cual conlleva persecución. Observa el versículo 14. Dice que este hombre, el jefe de la sinagoga, se enojó por lo que hizo Jesús. Mira dónde estaba puesto su corazón de este hombre. Estaba puesto en las enseñanzas de los religiosos, ¿verdad? De las enseñanzas de los rabinos, de sus maestros judíos, más que en las enseñanzas de Jesús. Por eso se enoja. El mensaje es contracorriente, rompe la cosmovisión de las personas de este mundo. Y además, pues todavía se atrevió a amenazar a la gente, ¿verdad? Mira el verso número 14, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Qué gran hipocresía. Jesús entonces pues lo confronta, ¿verdad? Y mira cómo le llama, dijo hipócrita. Es decir, pues si hablamos de obras, pues todo lo que hacemos son obras, desde el hecho de desayunar, el hecho de asearnos, ¿verdad? Vestirnos, todo eso son obras. El hecho de llevar a nuestros animales, los que tenemos animalitos, ¿no? Llevarlos, darles de comer, asearlos, ayudarlos si están en alguna dificultad, o a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, ayudarle. Todo eso son obras. Y las obras que Dios quería que dejaran de hacer en día sábado no eran las obras de bendición. Cuando estudiamos el contexto del día sábado, el contexto del reposo, pues podemos ver que desde Génesis capítulo 1 habla del día de reposo y dice que en 6 días hizo Dios todas las cosas y el séptimo reposó, es decir, se deleitó en lo que Él hizo durante todos esos días. El ser humano se afana constantemente por lo que tiene, lo que no tiene, por el trabajo, y entonces Dios está enseñando que es importante tener un día de descanso. No estamos diseñados para trabajar todos los días de la semana. Debe haber un descanso, un reposo para nuestro cuerpo, un reposo del trabajo para nuestros animales, para el campo, para nuestros colaboradores del trabajo. Cuando somos jefes y tenemos gente al cargo, bueno, también ellos necesitan descansar. Entonces era lo que estaba enseñando Dios, y Jesús pues trae este mensaje contracorriente. Por eso hay persecución, ¿verdad? Hay enojo y hay una amenaza aquí, y esto es parte de la reacción del mundo ante el mensaje de Jesús. Y bueno, finalmente vemos esta historia y vemos cómo Jesús enseña todas estas cosas, pero hay un resultado. Dice que pues aquellos que tenían esa cosmovisión se avergonzaban porque no tenían nada que responderle. Era cierto, verso 17, era cierto, aquellos religiosos no tenían con qué responder a Jesús. Pero mire usted, el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que hacía el Maestro. Déjame darte el consejo del día. Aprende de Jesús, pasa más tiempo conociéndole, observa su obrar y lo que enseña antes de basar tu vida en cualquier tradición religiosa.